increíble. Clemente Castañeda es el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano. Senador, pues escuchamos parte de sus reacciones anoche. Comencemos por tratar de dar un paso atrás del calor y el debate legislativo y entender qué significa esto para el orden institucional en nuestro país. O sea, ya ninguna instancia, ningún ciudadano podrá tratar de promover una orden de inconstitucionalidad cuando se haga una reforma. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el alcance de esto que se aprobó? Gracias por la oportunidad, Enrique. Muchos saludos a ti y al auditorio. Tratando de ser didáctico, digamos que toda reforma legal o toda reforma constitucional en un orden democrático, en el constitucionalismo moderno, por decirlo así, puede ser revisada. ¿Por quién? Por el poder revisor que ejerce la Corte. Eso se llama control de constitucionalidad. ¿Qué se revisa? Si efectivamente una ley, una norma, una reforma constitucional cumple con el procedimiento que la propia normatividad establece o incluso tiene ciertos parámetros que se dice de legalidad o de constitucionalidad. Es decir, si los valores constitucionales implícitos en nuestro marco constitucional no se contravienen en esa nueva orden. Repito, trátese de una reforma legal o trátese de una reforma constitucional. Lo que sucedió el día de ayer y que por supuesto tiene que pasar y seguramente pasará lamentablemente en la Cámara de Diputados y en las legislaturas de los estados, es que algunos instrumentos de control de constitucionalidad, entiéndase bien, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, terminan siendo, después de esta reforma, inoperantes cuando se trate de revisiones constitucionales. Déjame tratar de ser más específico. Sí, déjeme hacer una pausa rapidísimo, senador, para entrarle a detalle y poder platicar al asunto con toda calma. Volvemos después de la pausa aquí en tiempo real con el senador Clemente Castañeda, que es el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en tiempo real. Estamos platicando con el senador Clemente Castañeda, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado. Y hablábamos de la aprobación de esta reforma constitucional a los artículos 103 y 107 que prohíbe pues justamente que se echen abajo por medio de amparos, de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales, pues reformas a la Carta Magna. Yo le preguntaba al senador pues qué significa esto, cuál es el alcance de esto, porque se fue diluyendo un poco en la discusión lo que se buscaba inicialmente, un poco argumentando que bueno, había la posibilidad de acudir a tribunales internacionales, a instancias internacionales, que era la preocupación de algunos organismos de derechos humanos, como si esto hubiera hecho alguna diferencia con el asunto de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que lleva tanto tiempo ya con sentencias de instancias internacionales que simplemente, no solamente no se han cumplido en México, se ha profundizado el alcance de la prisión preventiva oficiosa, al menos eso se ha planteado. Pero bueno, senador, nos explicabas, se nos atravesó el corte, ya a detalle y de forma muy didáctica, ¿cuál es el alcance de esta aprobación? Bueno, decía que el destinatario político principal de toda esta reforma constitucional es paradójicamente la propia reforma al Poder Judicial. Claro. ¿Por qué? Porque ellos lo que están viendo en retrospectiva, que fue la reforma judicial hecha sobre las rodillas, violando procedimientos y que incluso de fondo tiene muchas inconsistencias, están viendo la posibilidad de que la Corte, una vez que le da entrada y la analiza, pues justamente la puede echar abajo. Y entonces en el ánimo de defender a toda costa esta reforma judicial, que ya lo hemos discutido en otras ocasiones, que no tiene ni pies ni cabeza, que es un ridículo internacional, que por supuesto no está conforme a los criterios de constitucionalidad elementales, pues hoy están reformando la Constitución justamente para proteger esa reforma judicial. Entre las barbaridades que se plantea la reforma que discutíamos ayer, es un artículo transitorio que viola todo principio de derecho. El artículo transitorio dice
textualmente todos los asuntos que estén en trámite en este tipo de temas quedan sin efectos. O sea, es decir, retroactivo, se ¿no? se aplica la ley de manera retroactiva en perjuicio de quienes estamos impugnando la reforma. Es decir, eso, bueno, ni los estudiantes, iba a decir ni los estudiantes de Derecho, pero ni los estudiantes de preparatoria aprobarían una cosa de esta naturaleza. Es decir, hay una serie de excesos del régimen que justamente lo que hacen es sonar las alarmas más allá de la reforma constitucional. Ayer yo decía en la tribuna, y perdón que me cite a mí mismo, pero la verdad es que el ejemplo ilustra, ¿no? Decía, imagínense nada más cuál es la gravedad de una reforma de este tipo. Imagínense que a una supermayoría como la que tienen actualmente, en los congresos estatales, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, se les ocurre reformar el artículo primero constitucional al que tú hacías referencia hace rato, para violar o para quitar todos los principios de convencionalidad y los principios de pro persona en la protección de los derechos humanos. Pues no es ciencia ficción, eso se les ocurrió en la iniciativa original. Sí. Afortunadamente hubo voces de sensatez que hay que buscarlas, hay que escudriñar para saber dónde están. Entiendo que la presidenta de la República habrá tenido algo que ver, qué bueno, y retiraron esa barbaridad. Pero digamos, el poder excesivo o el poder sin control y la sensatez, pues no van de la mano generalmente, al contrario, se separan. ¿Qué sucede cuando no hay un mínimo de sensatez en alguien que ejerce el poder? Bueno, pues se cometen estas barbaridades. Imagínate dónde estaríamos ahorita, Enrique, si esto se hubiera aprobado, es decir, la reforma del primero constitucional. Ya seríamos un escándalo internacional. Exacto. Senador, aquí Paco Almaraz, en términos prácticos, si a Monreal, a cualquier otro legislador del partido oficial, decide que a partir de mañana el primer hijo de una mujer debe llamarse Andrés Manuel o Andrea Manuela, se pone en la Constitución, no se puede hacer nada al respecto, más que acudir, por su inmensa generosidad, a organismos internacionales. Exactamente, ese es el tamaño de la barbaridad, porque ellos tienen una confusión conceptual, ¿no? Uh-huh. Están confundiendo las atribuciones que podría tener un Congreso Constituyente, ¿no? Que por cierto valdría la pena revisar lo que sucedió después de 1910, la Constitución del 17, donde están los fundamentos del Estado mexicano, al poder reformador que tienen actualmente. El poder reformador que tiene actualmente, que por supuesto existe, nadie se está oponiendo a que la Constitución se reforme siempre y cuando siga ciertos términos. A lo que nos estamos oponiendo es que ese poder reformador no tenga límites. Ese es el tamaño del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier barbaridad que se le ocurra a la supermayoría no vamos a tener manera de defendernos. Ni los individuos, ni las entidades federativas, ni las minorías parlamentarias, ni, todos los que potencialmente podemos ser afectados. Y lo que no se dan cuenta, y eso es lo que me parece más complicado, es que las mayorías y las minorías, pues no son eternas, son transitorias. Es decir, ellos pueden ser víctimas de su propia regla. Imaginemos de verdad, ya hay muchas barbaridades dentro de lo que se ha discutido en los últimos meses. Ya nos recetaron la militarización, nos quieren hacer corresponsables del desacato de la presidencia de la República. En fin, tendríamos un rosario de cosas que ya son francamente alarmantes, pero todavía podría ser peor. Y si esto se pone peor, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que vamos a tener esta generación y las generaciones futuras? Yo quiero saber, cuando Morena sea minoría, que algún día lo va a hacer, y hay algún tipo de decisión que contravenga lo que ellos creen, pues ¿dónde van a estar los mecanismos para defenderse? No van a existir. Es un asunto elemental de equilibrio, tú lo decías hace un momento, de equilibrio institucional, de diseño institucional, donde lo que se trata es de contener al poder, porque hoy lo ejercen ellos, mañana no sabemos quién. Es que tal vez el mensaje es justamente ese, senador, que no tienen planteado ser minoría nunca.
Porque de otra forma no tiene ninguna lógica lo que están legislando. Adán Augusto hablaba de décadas. Decía 50 años para que el PAN deje de ser minoría, ¿no? Lo decía abiertamente. Pues las intenciones están ahí. La otra parte de lo que me parece... La soberbia no es buena consejera en estos momentos y me parece que están pecando de soberbios. Y menos cualquier impulso autoritario. Pero lo que yo decía es, aquí hay una falta sobre todo de pericia política, de habilidad política, de sentido común y de entendimiento de las formas. Es decir, ahí está la aplanadora, ahí está la mayoría, están las posibilidades de avanzar en la agenda legislativa que el partido en el poder crea es la adecuada. Con los tiempos que necesiten, sin las prisas y los atropellos y congresos en Oaxaca aprobando iniciativas constitucionales que ni siquiera leen. Por poner uno de los muchísimos ejemplos en las legislaturas estatales. Ahí está ya una oposición, sí, debilitada, hay que decirlo, y con una serie de fracturas y problemas que les han permitido además lograr aprobar en la primera instancia la reforma judicial en el Senado con ayuda de Yunes. Pero lo que yo quiero decir es, están acorralando al Poder Judicial, están acorralando a la oposición, están acorralando cualquier esfuerzo legítimo de oposición, de crítica, de equilibrio. Y cuando uno acorrala, aunque tenga el poder, aunque tenga argumentos, legitimidad, cuando uno acorrala, y esto se vuelve en un tema existencial, es decir, vida o muerte para una institución, para un grupo político, para un movimiento de ciudadano, para el propio Poder Judicial, pues entonces lo que hay es una crisis. Y eso genera ingobernabilidad y eso genera problemas. Creo que esa es la posición que ha asumido una gran parte de Morena. No quiero decir que todo Morena, no quiero decir que el gobierno entrante, pero al menos la parte que controla el Congreso. Y me parece, una ruta sumamente peligrosa, porque lo que plantea es mi forma de hacer las cosas o fractura. Y la banqueta se vuelve muy angosta. Es que, Enrique, los excesos en el ejercicio del poder tienen costos. Ellos piensan que no, que todo es miel sobre hojuelas, porque siempre apelan a la popularidad que tiene o el expresidente o la presidenta o quien sea. Pero es una ingenuidad suponer que eso no va a tener un costo en un futuro, para esta generación o para las próximas. Y cuando se toman este tipo de decisiones sin pensar en el futuro, lo único que desnudan pues es la miopía y la estrechez de miras que tiene el régimen, porque parece que lo único que están pensando es en el control político. Claro, silenciar a la oposición, capturar las instituciones públicas, entre otras, sí, al Poder Judicial, sí, sin darse cuenta lo perjudicial que puede ser esto. Yo decía, y hemos sostenido... Nos va a caer el corte otra vez, la pausa, senador. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias por la oportunidad.